Buenas noches, mi nombre es Desiree Moro. Les voy a hablar de la sexología, factores emocionales y físicos de los trastornos sexuales. Las alteraciones y patologías sexuales. Llamamos alteraciones sexuales al conjunto de trastornos en los que los problemas psicológicos o fisiológicos dificultan a las personas disfrutar de su actividad sexual, tal y como se lo desearía. La patología puede presentarse a nivel de sexo, a nivel de función sexual o en ambos niveles. De sospecharse que la patología presentada por el paciente está a nivel de la función sexual, consideramos si ella es pertinente al individuo o la pareja. Las disfunciones sexuales de origen no orgánico se consideran disfunciones sexuales a la existencia de inhibiciones de los deseos sexuales o de los cambios psicológicos que caracteriza el ciclo complejo de la respuesta sexual, del ciclo completo de la respuesta sexual, que divide en 4 fases, que es el deseo, la excitación y el orgasmo. El deseo, que incluye la fantasía y las ganas de tener actividad sexual. La excitación, que consiste en la sensación subjetiva de placer que va acompañada de cambios fisiológicos. Y el orgasmo, que es el punto culminante de placer sexual por eliminación de la tensión y la concentración rítmica de los muslos y el perineo y de los órganos reproductores pélvicos. El trastorno sexual. Cuando hablamos de trastorno sexual habla de la implicación o la disminución del interés de las relaciones sexuales o incluso el rechazo o evitación activa del contacto de una pareja sexual. Esto produce elevación de ansiedad en situaciones íntimas, frustración personal, baja autoestima, bajo estado de ánimo, irritabilidad y diversos síntomas que requieren de adecuación profesional. Un trastorno eficaz se basa en un buen diagnóstico de la situación, comenzando por diferenciar entre los distintos tipos de trastorno el deseo sexual que existe. Es importante un tratamiento específico desde la unidad especializada de estos trastornos para tener en cuenta la afectación en la vida de las personas a los diferentes niveles que conlleva la experimentación del dolor genital, el coito. El dolor puede describirse como superficial durante la penetración o como profundo ante movimientos coitales. El trastorno de excitación del orgasmo y del dolor sexual se caracteriza por la incapacidad persistente para obtener respuesta sexual de excitación al inicio, durante y hasta la terminación de la actividad sexual. Se caracteriza por la ausencia o el retraso persistente que recurre el orgasmo después de una fase de excitación sexual. Conlleva a consecuencias negativas que merman la calidad de vida de las personas, como alteración de la imagen corporal, disminución de la autoestima o insatisfacción en las relaciones. El trastorno de la orientación sexual. Para Ricaud, la sexualidad es el lugar de todas las dificultades, todas las dudas y todos los peligros y los impases del fracaso y de la alegría. Y para él existe clasificación de los trastornos sexuales, pero también nos habla de que la disfunción sexual existe en 7 categorías: trastorno del deseo sexual, trastorno de la excitación sexual, trastorno del orgasmo, trastorno sexual por dolor, disfunción de la sexual a una debida enfermedad médica, disfunción sexual inducida por sustancia, disfunción sexual no especificada, trastorno de la identidad sexual. En el trastorno habla de lo fundamental de la incongruencia del sexo anatómico y la identidad sexual. Él habla también de las parafilias. Él habla de que eran antiguamente denominadas desviaciones o perversiones sexuales. Se define porque la imaginación de los actos inusuales o extravagantes son necesarios para la excitación sexual. Ahí hablamos del exhibicionismo y el fetichismo. El exhibicionismo, que es la sintomatología esencial de este trastorno, consiste en necesidades sexuales y fantasías sexuales excitantes, intensas y recurrentes, de por lo menos 6 meses de duración, ligada a la explotación de los propios genitales o persona extraña. Y el fetichismo, de lo esencial de ese trastorno, consistente de uso de objetos no vivientes por el método preferido, a veces exclusivo, para conseguir la excitación sexual. El flauterismo. Lo esencial de este trastorno consiste en intensas necesidades sexuales recurrentes, así como fantasías sexuales
excitantes que implican que el contacto de roce con una persona desconocida que no está consciente. El masoquismo sexual, que consiste en la excitación sexual a través del sufrimiento, es decir, siendo humillado, golpeado o atormentado de cualquier manera. Cuando hablamos de trastornos psicológicos de comportamiento asociados con el desarrollo de maduración sexual, es un trastorno de ansiedad, la depresión relacionada con la incertidumbre sobre la propia identidad de género o orientación sexual. La orientación sexual se desarrolla normalmente cuando una persona tiene movimientos durante la pubertad general, que se presenta una confusión en los jóvenes, causando distintos trastornos psicológicos que mayormente se ven hoy en día. Identidad de género se puede correlacionar con el sexo asignado al nacer o puede diferir de él. La identidad de género se puede normalmente a los 3 años. Después es extremadamente difícil cambiar. Los intentos de resignar pueden dar lugar a distorsionía de género. Buenas noches, espero que les haya gustado.